Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento, tu esplendor me conquistó. Con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza. Puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Dios les bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Rey Jesús. Qué bueno poder compartir este tiempo. Te pido que me acompañes al libro de Efesios, donde hemos estado en las últimas semanas, el capítulo 2, y vamos a leer los primeros 10 versos de Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Mi deseo y oración es que estés bien por la gracia de Dios, sostenido y fortalecido también por el poder de su Espíritu. Así que vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando de Jesucristo, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios,
que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia, de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre de misericordia y gracia, nos acercamos a tu bendito trono en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Rey. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Nunca vuelve a ti vacía. Así que preparamos nuestros corazones para recibirla. Háblanos a través de ella, edifícanos espiritualmente, fortalece nuestra esperanza, invigoriza nuestros bríos, danos esperanza y danos optimismo para enfrentar la vida, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hace muchos años atrás, un gran pintor quería pintar un cuadro basado en la vida del hijo pródigo. Y estaba buscando entre los desamparados de su ciudad a un candidato ideal. Y mientras lo buscaba, encontró a un joven que estaba tirado en una calle con su ropa desaliñada, maloliente, estaba descuidado, tenía una barba hirsuta, se veía que había pasado malos tiempos. Así que el pintor se acercó y le dijo: joven, te necesito, te voy a pagar si mañana te presentas a mi estudio de pintura, voy a pintarte, así que por favor prometo pagarte. Y le dio una tarjetita donde estaba escrito la dirección donde él estaba. El joven respondió muy bien, le dijo: ¿usted quiere pintarme? Sí, te necesito, no faltes porque ya estoy empezando esta obra. Así que el pintor se regresó por su camino y al siguiente día, a las 10 de la mañana, se presentó un apuesto joven muy bien vestido en el estudio del pintor, y le tocó a la puerta. Y cuando el pintor abrió a ver quién era, se encontró con este joven irreconocible y le dijo: ¿qué desea? Le dice: yo vengo para que me pinte. Le dijo: mire, joven, yo no estoy tomando nuevos contratos, yo tengo unos proyectos, así que lo siento mucho. Le dice: no, usted me dijo ayer que viniera. Que yo te dije que viniera. Sí, usted me dijo que viniera. Y dice: pero joven, ¿tú eres el joven desamparado de ayer? Sí. ¿Pero qué cambiado te ves? Pues claro, después que usted se fue, yo hablé con otros desamparados, entre todos sacamos dinero, me prestaron sus mejores ropas, alguien consiguió ayuda y mire, yo fui hasta me he afeitado la barba, me he puesto muy acicalado porque yo quiero que usted me pinte. Y él le dice: no, le dice el pintor, lo has arruinado todo. ¿Por qué? Dice: ¿por qué? Si me has arreglado. Dice: sí, pero ¿qué has hecho? Yo te necesitaba tal y como eras. Ahora no me sirves. Porque el pintor quería pintar al hijo pródigo en su peor estado. Y este joven parecía el hijo pródigo después de haber sido restaurado. Pero el punto es este. La salvación de Dios comienza precisamente en la peor condición en que nosotros estamos. La salvación por gracia se trata precisamente del obrar de Dios por nosotros, en nosotros y a través de nosotros, para que la gloria de su gracia sea exaltada. La salvación es de principio a fin la obra de Dios. A veces nosotros pensamos que Dios nos salvó cuando perdonó nuestros pecados y nos justificó, pero ahora nos toca a nosotros vivir la vida cristiana para Él. Pero no es cierto, porque desde el comienzo hasta el final, tú y yo dependemos de la gracia infinita de Dios.
La salvación es el obrar de Dios, no por obras, sino por su gracia. Por eso yo quisiera, mirando lo que Pablo ha escrito en esta epístola y siguiendo el pensamiento del primer capítulo, donde él primero nos presentó lo que era un cristiano, luego cómo había sido bendecido y cómo ahora después él oró para que Dios le diera un espíritu de sabiduría y de revelación en todo lo que Dios había hecho en esta obra de salvación. Pero ahora Pablo va a ir más directo y se va a concentrar y va a explicar en qué consiste y cómo se logra esta salvación. Y de eso es que vamos a entrar. Lo primero que él dice en los primeros versos es lo que Dios ha hecho por nosotros. Si tú notas en esos primeros versos, él presenta un contraste entre la vida vieja que teníamos antes de conocer a Cristo y ahora la nueva vida que tenemos ahora que estamos en Cristo. Y mira el contraste, te lo resumo en varias frases. Primero, dice él que en la vida vieja estábamos muertos, pero en la nueva vida ahora hemos recibido vida, estamos vivos. En la vida vieja estábamos esclavizados, éramos esclavos de nuestras pasiones y deseos, pero ahora, dice Pablo, hemos sido entronizados porque hemos resucitado y estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. En la vida pasada éramos objetos de ira, porque la ira y la justicia de Dios demandaban el lidiar con nuestros pecados. Pero en la nueva vida en Jesucristo somos objetos de la gracia de Dios. En la vida pasada caminábamos entre los desobedientes, pero ahora en la nueva vida tenemos comunión con Jesucristo. Y por último, en la vida pasada estábamos bajo el dominio de Satanás. Pero ahora, en la nueva vida que tenemos en Cristo, estamos unidos a Jesucristo en su vida, en su muerte, en su resurrección y en su glorificación. Entonces, antes éramos controlados por el mundo y éramos acarreados por los deseos pecaminosos de nuestra carne. No teníamos esperanza de salvación porque no nos podíamos salvar a nosotros mismos. Pero en el verso 4 se presenta dos palabras que definen toda la diferencia. Y la frase es, pero Dios. Pero Dios. Eso sí, yo lo podríamos decir en cualquier momento de nuestra vida. Podemos estar en la peor situación, pero Dios. En otras palabras, Dios es aquel que cambia todo. Me gusta cómo la versión amplificada traduce el verso 4 y el verso 5. La versión amplificada es una versión de la Biblia que trata de traer todos los colores y las connotaciones de todo el vocabulario que se presentan en los versos para ampliar el sentido de lo que está diciendo. Y dice así, pero Dios, cuán rico es Él en su misericordia, debido a y para satisfacer el gran y maravilloso e intenso amor con que nos ama, aun cuando estábamos muertos por nuestras propias flaquezas y transgresiones, nos hizo vivir en comunión y unión con Cristo. Nos dio la vida misma de Jesucristo con que lo resucitó, porque es por gracia, su favor, misericordia inmerecidas que somos salvos. Esto es, librados de su juicio y hechos participantes de la salvación de Cristo. Ahí te lo pintan en todos los colores, lo que es la gracia de Dios. La ilustración más poderosa de la gracia de Dios en las páginas del Antiguo Testamento lo vemos colectivamente en la nación de Israel. Era una nación que estaba esclavizada, una nación que en las últimas generaciones, nos dice Ezequiel capítulo 20, que ellos se habían alejado de Dios, le habían dado la espalda a Dios y ahora Dios había permitido que ellos cayeran en la esclavitud. Y el faraón se levanta, un faraón que no recordaba la magna obra de José, el hijo de Jacob y patriarca del pueblo de Israel. Así que él se levanta y los esclaviza. Pero Dios, que es rico en misericordia, envía un libertador, se llama Moisés, y a través de la obra de Moisés se rompen las cadenas, el pueblo sale libre, cruza el desierto hacia la tierra prometida, todo porque Dios le mostró misericordia. Israel no hizo nada que mereciera esa salvación.
Ellos no tenían nada, eran sencillamente herederos de unas promesas que Dios le había dado a sus antepasados, y que Dios, por supuesto, es un cumplidor de pactos y de promesas. Pero si tú recuerdas, ellos realmente no habían hecho nada que merecieran esa salvación. Porque las buenas obras, ni siquiera ellas nos pueden ayudar para obtener la salvación. Pensar que tus buenas obras van a ganarte la salvación sería como acostarte con tus espejuelos puestos pensando que vas a ver con ellos en tus sueños. Es imposible. Pero si tú pones tu mirada en Dios, ahí tú vas a descubrir que Dios es capaz de tomarte de donde tú estás para llevarte a donde tú tienes que ir. Pero primero tenemos que tener un encuentro con la realidad de donde estamos. Y lo que Pablo te presenta en este primer capítulo es que tú y yo somos pecadores. La profundidad de nuestra perversidad y depravación a veces es desconocida para nuestros propios corazones. El corazón es tan engañoso. Pero si Dios te permitiera, si Él descorriera el velo y tú pudieras ver toda la maldad que hay en ti, a la luz de su santidad y de su perfección, tú y yo responderíamos como Isaías. Caeríamos postrados y diríamos: ay de nosotros que somos pecadores y estamos en la presencia de un Dios 3 veces santo. Nos pasaría como el gran predicador escocés Alejandro White. Alejandro White fue un gran predicador en Edimburgo, la capital de Escocia. Era conocido por ser un pastor que predicaba no solo con unción, se conocía porque era un hombre de integridad, un hombre que llevaba una vida santa. Pero en una ocasión él tuvo un encuentro poderoso con Dios, y al otro día le tocaba predicar, y se paró frente al púlpito y dijo estas palabras. Para sorpresa de todos, le dijo: he descubierto al hombre más malo de todo Edimburgo. Y todos los agentes se miró y algunos pensaron: será el alcalde, ¿quién será? Y de pronto él dijo: su nombre es Alejandro White. Él llegó a la convicción de que él mismo, separado de Cristo, no tenía nada que ofrecer, porque la presencia santa de Dios nos muestra a todos por lo que somos. Somos pecadores. Pero por eso fue que Dios hizo por nosotros lo que tú y yo no podíamos hacer. Cristo te salvó a ti, me salvó a mí, cuando tú y yo no nos podíamos salvar. Y eso es lo que Pablo ha dicho, la obra de Dios por nosotros. Cuando nos redimió, cuando nos dio su vida, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y espiritualmente estábamos inertes, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida a través de Jesús. ¿Pero para qué nos dio vida? Porque Dios no solamente quería hacer algo por nosotros, Él quería hacer algo en nosotros. Y ese es mi segundo punto. Nota que el verso 8 dice, el verso 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Pablo usa lenguaje de alfarero. Él está diciendo: Dios es un gran artesano, un gran artista que toma tu vida donde está, cuando estabas en lo peor de lo peor, y Dios te saca del lodo cenagoso donde tú y yo estábamos, y empieza a obrar en nuestras vidas, y empieza a santificarnos, empieza a transformarnos. Después que nos hemos convertido, es que Dios empieza a obrar en nosotros su querer y su hacer por su buena voluntad, porque Él desea que tú y yo le conozcamos y que tú y yo caminemos con Él. Pero por supuesto esa obra es una obra extraordinaria. Es como una nueva creación, una recreación. En 2 Corintios 5:17 Pablo recoge ese mismo sentir cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pablo te está diciendo que cuando Dios empieza en ti la obra, Él no viene a reformar el viejo hombre que había en ti. Él no viene a tomar los vestigios de tu carne, de tu carnalidad, para mejorarlos y repintarlos y arreglarlos lo mejor que puede, para entonces presentarte como un trofeo de su gracia. No,
Dios viene a hacer algo nuevo, Él viene a hacer algo poderoso, Él viene a hacer algo transformador. Eso es la gracia de Dios. Juan Newton, que fue muy conocido él escribió más de 280 himnos. El más conocido de todos es Admirable Gracia. Amazing Grace en inglés, asombrosa gracia, admirable gracia también se traduce. Y ahí él cuenta la transformación que hubo en su corazón cuando él estaba antes ciego, perdido, pero Cristo lo encontró y le dio visión, le dio vista para que él pudiera seguirlo. Y cómo Dios lo transformó, lo cambió y lo ha hecho a imagen y semejanza suya. Es glorioso lo que Dios puede hacer en la vida nuestra cuando nosotros le damos a Él toda la oportunidad y nos rendimos completamente a ese gran alfarero y cooperamos con Él. Y Él pone las manos y saca todas nuestras imperfecciones y sigue moviendo el barro de nuestras vidas y sigue lavando y limpiando hasta que desde lo más profundo de nuestro ser Él hace esa obra que se va saliendo hacia afuera y el mundo llega a darse cuenta la obra profunda que Dios ha hecho en nosotros. Eso fue lo que Dios hizo con Juan Wesley. Si tú vas a Londres hoy, donde él está enterrado, y llegas a su tumba, vas a encontrar una lápida donde está escrito lo siguiente. Dice: Juan Newton, empleado, una vez infiel y libertino, esclavo de esclavos en África, pero por la rica misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, preservado, restaurado, perdonado y puesto para predicar la fe que laboró tanto por destruir. Mira lo que es la gracia de Dios. Juan Newton era un traficante de esclavos y tenía su propio barco y él vendía esclavos y él no tenía conciencia. Pero un día su tripulación se amotinó y lo dejaron a él en un lugar allá mismo en África como esclavo de esclavos. Y fue solo por la gracia de Dios donde eventualmente él fue rescatado. Pero antes de su rescate, él tuvo un encuentro con el Señor, donde él se rindió, aceptó a Jesucristo como su Salvador. Y este proceso de transformación comenzó en él. Si tú eres un cristiano, Dios está obrando en ti. Dios está transformándote a imagen y semejanza suya. Y mientras más tú lo buscas, mientras más tú oras, te llenas de su palabra y permites que el Espíritu obre en ti, tú serás más rápidamente transformado a imagen y semejanza de Cristo. Porque esa es la meta de Dios. Presentarte un día delante de su presencia como un trofeo de la maravillosa gracia que Dios derramó por ti. Y como hijos de Dios necesitamos esa gracia constantemente. La usamos y la quemamos como si fuera combustible y nosotros fuéramos un avión. Necesitamos de esa gracia constantemente. Es una gracia capacitadora, es una gracia transformadora, es una gracia perdonadora. Es no solamente un nombre, es un verbo, la gracia de Dios operando, obrando en nosotros, y Dios nos transforma a su imagen y semejanza. Entonces tú dices, bueno, Dios, la gracia de Dios se muestra por mí y trabaja y obra en mí, pero también hay una tercera razón por la cual la gracia de Dios se derrama sobre ti, porque manifiesta la obra de Dios a través de ti. Es interesante, Dios no solamente te salvó de algo, el pecado, el mundo de la oscuridad. Él no solo te salvó de algo, Él te salvó con un propósito. Él te salvó para algo. Pablo lo continúa diciendo después que dice, porque somos hechura suya. Dios obra en nosotros. Somos creados en Cristo Jesús. ¿Con qué propósito? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, no somos salvos por buenas obras, pero después que somos salvos para buenas obras. Las buenas obras vienen después de nuestra salvación porque es la consecuencia, el resultado de nuestra gratitud a la gracia de Dios que se nos ha otorgado.
Dios desea que nosotros lleguemos a ser las manos de Jesús, sus representantes, sus embajadores, que nosotros seamos Cristo y Él pueda manifestar su amor, su compasión, su misericordia a través de nosotros para impactar a otros. Para eso nos salvó, para que valiera la pena salvarnos. Se cuenta de un hombre llamado, de apellido Moore. Este hombre, él dice que en una ocasión un niño se estaba ahogando en un lago. Había ido con la familia, él se había ido, pero se había metido en un lugar, de pronto se cansó y le faltaron fuerza al niño para nadar hasta la orilla. Y un señor adulto que estaba allá se dio cuenta que el niño estaba hundiéndose y saliendo, y él se lanzó, fue y lo salvó. Y lo trajo hasta acá, y la mamá lo recibió en sus brazos. Y después que él se aseguró que estaba bien, la mamá mira al niño y le dice: mira, dale las gracias a ese hombre, a ese señor que te salvó de ahogarte. Y el niño tembloroso le dijo: muchas gracias. El hombre le dijo: de nada. Ahora vive de tal manera que haya valido la pena salvarte. Y es interesante que el obispo Moore dice: él fue ese niño, y cambió su vida y su perspectiva, y de ahí, después de haber conocido a Cristo, él trató de que su vida reflejara la gracia que había recibido, y él sirvió por muchos años en la iglesia presbiteriana. Ahora, la gracia de Dios no es solamente para que tú y yo sirvamos individualmente, aunque podemos hacer todo el bien que más podamos por otras personas. Pero Dios nos salva para que como iglesia nosotros también sirvamos. Dios nos llama para que juntos hagamos la obra del Señor. Crecemos mejor cuando servimos juntos. Esa es la realidad de la vida cristiana. Y somos parte de un cuerpo, y cada miembro del cuerpo tiene una función que hacer. Y cuando todo el cuerpo trabaja unido, es cuando la iglesia está en su mejor condición funcional. Recuerdo la historia de Carlos Spurgeon, el gran predicador inglés. En una ocasión se dice que él iba caminando por una de las calles de Londres y vio a un niño que estaba allí y se veía sucio y hambriento. Y le dijo: ¿dónde vives? Y yo vivo allá. Y le dijo dónde estaba la familia, pero él notó que había necesidad. Le dijo: ¿por qué no vienes conmigo? Y lo llevó a su casa y le dijo a su esposa: mira, encontré a este chico, y allá le buscaron ropa de los hijos de ellos, le dieron comida, lo alimentaron, el chico se sentía nuevo. Y entonces, mientras él hacía todo eso, le dijo: y esto solo yo lo hago para mostrarte el amor de Cristo, le dijo Spurgeon, y yo quiero orar por ti. Y él empezó a orar por el niño, pidió una bendición de él. Pero cuando él comenzó a orar por el niño, le dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Y después siguió orando. Y después el niño le preguntó, al terminar la oración, le dijo: Señor pastor, usted dijo Padre nuestro, ¿quiere eso decir que somos hermanos? Y le dijo: sí, somos hermanos. Y ¿sabes qué? Tienes ropa, pero quiero darte zapatos, pero no tengo zapatos de tu talla. Así que mira, hay una tienda, y le explicó dónde estaba. Le dijo: allí hay una tienda de un hermano de la iglesia, y él vende zapatos, él es zapatero y tiene zapatos. Así que vete y dile que yo te mandé. Yo soy Carlos Spurgeon, dile que yo te mandé y que te dé zapatos y que me lo ponga a mi cuenta, que yo voy más tarde para saldar la cuenta. El chico le dijo que sí, se fue, no le volvió a ver inmediatamente. Pero un tiempo después, Spurgeon fue allá y fue a la tienda donde había estado el zapatero. Y el zapatero le saludó y le dijo: pastor, qué bueno verlo, ¿sabe? Pasó algo raro hace un rato. Y dice: ¿qué pasó? Un chico aquí vino y me pidió zapatos. Me dijo que era su hermano y que usted le había dicho que vino a buscar zapatos. Y Spurgeon sonrió y le dijo: es cierto, él es mi hermano, pero es también tu hermano. Así que si quiere compartir el costo de los zapatos, pues nos vamos mitad y mitad, digo. Pero el punto es este: es cierto, somos parte del cuerpo de Cristo, servimos juntos. Y lo que él está diciendo es que Dios ha preparado buenas obras para que tú las hagas.
Hay obras que solo tú puedes hacer. Hay vidas que Dios quiere que tú impactes en tu círculo de influencia, como los griegos lo llamaban, en tu oikos, en tu casa. Hay círculos de influencia entre tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Tú eres la persona que Dios ha puesto allí para que irradies luz en medio de las tinieblas de ellos, para que compartas la misericordia de Dios con ellos, para que los bendigas, porque Dios desea tocar sus vidas y bendecirlos también. ¿De qué maneras prácticas tú puedes dejar que Dios trabaje a través de ti? Bueno, comienza a orar. Dile: Señor, ayúdame. Quiero ser una bendición a los demás. Segundo, Señor, ayúdame a vencer el temor, que es uno de los grandes enemigos del servicio. Segundo, Señor, pídele al Señor que te dé la palabra para compartir con otros del amor de Cristo, de lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que puede hacer en las vidas de ellos. Háblale de Dios y finalmente bendícelos. Comienza a bendecir. Tú tienes autoridad y dominio dado por el cielo para bendecir a los demás. Si vas camino al trabajo, aunque sea silenciosamente en tu mente, bendice a aquellos que están alrededor de ti. Señor, los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios traiga a ellos bendiciones, salvación si la necesitan, provisión si están necesitados. Bendice cuando vas caminando, ve los edificios, bendice a la gente que vive allí. Bendice a la gente en el bus o en el tren. Bendice a la gente que está cerca de ti, tus compañeros de trabajo. No tienes que hacerlo de manera que ellos se den cuenta, pero sé una fuente inagotable de bendición, porque entonces Dios va a obrar a través de ti. Hemos visto, según Pablo en estos primeros 10 versos, lo que es la salvación. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Dios ha hecho en nosotros y todo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Estás tú viviendo esa rica salvación que Dios te ha dado. Estás tú reconociendo todo lo que el Señor ha hecho por ti. Tú estabas muerto, pero ahora tienes vida. Estabas perdido, pero ahora Dios te ha encontrado. Estabas corriendo con los desobedientes, mas ahora tienes comunión con Jesucristo. También lo que Dios está haciendo en ti a través de su Espíritu, cambiándote y transformándote y haciéndote como Él. Y finalmente te das tu cuenta de que eres un instrumento del cielo, escogido y amado para que a través de ti Dios derrame su amor a otros que lo necesitan. Hermano, todos esos pensamientos son sublimes y maravillosos y deberíamos cultivarlos, pensarlos y meditarlos para que la gracia de Dios que tú has recibido se desborde de ti y bendiga a los demás. Vamos a orar. Padre precioso y glorioso, oh Señor, qué maravillosa es tu gracia. Pensar que un día estaremos en el cielo asombrados de todas las maravillas que has preparado para los que te aman y asombrados no solamente de lo que vemos, asombrados de vernos nosotros allí, porque no lo merecíamos, pero en tu gracia tú fuiste misericordioso con nosotros. Señor, míranos ahora en nuestro caminar. Caminamos caminos peligrosos, caminamos sendas llenas de tentaciones, caminamos por caminos, Señor, que a veces el enemigo busca cómo derribarnos, quitarnos la fe. Él busca, Señor, hacernos creer mentiras acerca de ti, pero no lo permitas. Permite que nuestro paso esté firme, que nuestra voluntad sea férrea, que nosotros nos agarremos de Cristo como la hierra se agarra a la roca y que nosotros podamos declarar, dándole voz a nuestra fe, de que Jesucristo es nuestro Salvador y Él nos ama, que estamos unidos a Él y que nada ni nadie nos puede separar de su amor. Que nosotros podamos caminar no por buenas obras, sino en gran dependencia de tu Espíritu. Que cada día nosotros podamos decir: oh Señor,
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que tu gracia abundante cada día nos recoja, nos llene, Señor, hasta rebasarse de nosotros y de esa manera ser de bendición a otros. Te lo pedimos para tu gloria, te lo pedimos en tu poder, te lo pedimos, Señor, por tu gracia, en Cristo Jesús. Amén. Y ahora, amados, te envío como siempre con esa preciosa bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones, amados. Con todo mi corazón, con toda mi alma, te amaré, pues tu sangre me limpió, tu gracia me alcanzó. Solo a ti te alabo.